Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sherlyn Hinojos, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El día de hoy compartiré con ustedes los elementos de la teoría del delito. ¿Para qué nos sirve? Para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideramos delictivas. Esto nos ayudará para diferenciar entre lo que creemos tiene características de delito. ¿Y qué es el delito? En términos generales, el delito es una conducta que va en contra de lo establecido en la ley penal. Conducta que puede ser reprochada a la persona, es decir, a la persona que realice una conducta contraria al derecho se le impondrá una sanción. Para saber si una conducta se considera delictiva, necesitamos la ayuda de los elementos de la teoría del delito. Dichos elementos tienen su lado positivo y negativo. Los elementos positivos del delito los tiene que integrar el Ministerio Público para afincar la responsabilidad penal a una persona. Por su parte, los elementos negativos tienen que ser demostrados por la defensa para evitar que la persona sea responsable del delito. El primer elemento que vamos a analizar es la conducta. La conducta es el comportamiento humano voluntario basado en la ética para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos este concepto ya que un individuo puede realizar libremente cualquier comportamiento, ya sea jurídico o antijurídico. En el derecho penal, un individuo no puede ser castigado solo por sus intenciones, sino que requiere la expresión de tal acción. El lado negativo de este elemento es la ausencia de conducta. Al hablar de ausencia de conducta, indudablemente podemos hablar de la falta de delito, porque sin voluntad no hay conducta, y si falta algún elemento del delito, por ende, este no se consumará. ¿Cuándo habrá ausencia de conducta? Cuando no hay voluntad para tal acción, como se presentará en los siguientes casos. Vis absoluta. Consiste en que una fuerza humana exterior o irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien. Vis mayor, que es la fuerza mayor que proviene de la naturaleza. Los actos reflejos. Estos son aquellos movimientos musculares que son reacciones inmediatas involuntarias, ya sea un estímulo externo o interno, sin la intervención de la conciencia. Sueño y sonambulismo. Dado el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona durante el sueño y el sonambulismo, en lo cual la persona tiene cierta aptitud para realizar movimientos corporales sin que el despertar pueda recordarlo, por lo cual no tiene ni el mínimo de voluntad. Y por último se tiene la hipnosis. Esta forma de conciencia temporal también se considera pues un modo de incurrir en ausencia. Como segundo elemento se tiene a la tipicidad. Al estar estudiando tipicidad no se debe confundir con el tipo, ya que el tipo es la descripción de la conducta o hecho delictivo y la tipicidad es el encuadramiento de un hecho real con uno ideal descrito en la ley. Con esto podríamos decir que la tipicidad es la adecuación de una conducta concreta de la descripción legal, o sea, el tipo. El aspecto negativo de la tipicidad se llama antipicidad. La antipicidad se presenta cuando la conducta de la persona no se encuentra o no se adecua en el tipo. Esto puede ser por falta de elementos o requisitos establecidos en el tipo. Así que, aunque la conducta parezca de lo más
reprobable, pero si no encuadra de manera exacta en algún tipo, no habrá delito. En el tercer elemento se tiene a la antijuridicidad. La antijuridicidad, como su nombre lo indica, consiste en la contradicción del derecho, es decir, que la conducta que se ha realizado está prohibida en el ordenamiento jurídico. Puede verse como una violación hacia las normas de cultura, las cuales pueden ser los valores, las costumbres, entre otras más. Al igual, radica en la violación del bien jurídico protegido. El lado negativo de este elemento son las causas de justificación, ya que consisten en todas aquellas colisiones que tienen el poder de excluirlo antijurídica o de una conducta típica. Es decir, se justifica esta conducta típica haciéndola acorde al derecho. Un ejemplo es que si entran a robar a mi casa, yo como propietaria de esta vivienda puedo defenderme y estaré ante una legítima defensa como una causa de justificación, de las cuales pueden ser una agresión injusta y actual. También puede ser un peligro inminente de daño derivado de la agresión sobre bienes jurídicamente tutelados. También es el repeler, rechazar, evitar, eludir o no permitir que algo ocurra o se acerque. Esto implica que la agresión ejercida sin haberlo provocado se rechace. La agresión, que consiste en atacar algún acto mediante el cual se daña o se pretende dañar a alguien. La agresión real, esto es que sea algo cierto, no imaginado, que no se trate de una simple suposición o presentimiento. Está la agresión actual, que es la que ocurre en el mismo instante de repelerla. Luego está la agresión inminente, que es esta que sea próxima, cercana, de no ser actual, que por lo menos esté a punto de ocurrir, está sin derecho. La agresión debe carecer de derecho porque la existencia de este anularía la antijuridicidad. En defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Está la necesidad racional de la defensa empleada. Significa que la acción realizada para defender los bienes jurídicos debe ser necesaria, proporcional al posible daño que se pretendía causar con la agresión injusta, que no medie provocación. O sea que el agredido no debe de haber provocado la agresión, ni el tercero a quien se defienden deberían de haber dado causa a ella. Está el cumplimiento de un deber. Esto consiste en la acción u omisión que se realiza en el cumplimiento de un deber jurídico, resultante del empleo o autoridad del cargo público que ejecuta, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado para cumplir tal deber. Y muy importante es que este último no se realice con el propósito de perjudicar a otra, en contrario de no hacer lo que lo que la ley mandata, se estaría incurriendo en falta de mandato legal. Y por último se tiene el estado de necesidad. Se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente. No es ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionado por otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios. Como cuarto elemento se tiene la culpabilidad. Habrá culpabilidad cuando a una persona se le reproche una conducta típica antijurídica. Esta culpabilidad consiste en el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los mandamientos,
y por las prohibiciones que tiene el Estado. La culpabilidad se presenta mediante dos formas. La primera es el dolo. El dolo es la intención prevista de realizar un hecho con la obtención de un resultado delictivo o antijurídico. Y como segundo lugar tenemos a la culpa. Esta se presenta cuando no se quiere producir el resultado. Esto puede suceder cuando hay alguna negligencia, alguna falta de cuidado o por no seguir las reglas aconsejadas por la norma de su ejercicio. En pocas palabras, ocurre cuando se actúa sin intención o sin mala fe ante el hecho ocurrido. El elemento negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad, que es cuando existe la falta de reprochabilidad, hay ausencia de culpabilidad por falta de voluntad, inteligencia o por el conocimiento, o no se tiene el conocimiento del hecho. El quinto y último elemento en la teoría del delito es la punibilidad. Es un elemento del delito que se considera en el merecimiento de una pena en función o por razón de la comisión de un delito. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor de la pena. Tal merecimiento acarrea la culminación legal de la aplicación de esta sanción. El lado negativo de este elemento son las excusas absolutorias. O sea, son aquellas causas que, dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta, impiden la aplicación de la pena. El Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o de equidad. Con esto doy por concluido el tema. Muchas gracias.